Buenas, buenas, buenas. Espero que tengan muchas ganas de seguir aprendiendo un poco de fundamentos de programación. Ya tenemos hecho nuestro primer programa, que lo hicimos en el video anterior, así que ahora vamos a avanzar un poco. Vamos a hablar de datos. Antes de seguir programando, necesitamos entender un poco esto. Todo idioma en general, lenguaje en particular, está compuesto por un alfabeto, o un abecedario sería, pero lo vamos a llamar alfabeto, un vocabulario y una gramática o sintaxis. En particular, también los lenguajes de programación. Un idioma va a tener un abecedario, un alfabeto, pero un lenguaje de programación ya no lo llamamos abecedario, lo llamamos alfabeto, porque puede incluir otros símbolos. El alfabeto, entonces, va a ser el conjunto de caracteres, ya sean letras, números o símbolos especiales, que forman parte del lenguaje. El vocabulario son las palabras que podemos decir, las palabras que podemos usar, palabras, vocabularios, todo vocablos, que son todas esas cosas que nos permiten usar. Por ejemplo, en Python tenemos print. Esa es una palabra reservada, es una palabra propia del vocabulario de Python. Acá tenemos otras, if, else, int, que las vamos a ir viendo a poco. Y también hay una gramática o sintaxis que básicamente es las reglas que tenemos que hacer para poder seguir para poder construir nuestras sentencias o instrucciones. En el español, en el inglés, en todos los idiomas pasa esto. Tenemos un conjunto de caracteres o de símbolos, unas palabras que por ejemplo en el español son las que podemos encontrar en un diccionario y una gramática que es lo que aprendemos en la escuela, por ejemplo, en las clases de lengua, que es las reglas que se usan para construir las oraciones. Bueno, en los lenguajes de programación eso también pasa. Por eso, antes de seguir programando, necesitamos hablar algunas cositas de el vocabulario y la sintaxis. Cuando hicimos print hola mundo, podríamos habernos preguntado, por ejemplo, si las comillas son siempre necesarias. ¿Es necesario el paréntesis? ¿Es necesaria las comillas? ¿Hay que escribir alguna otra cosa? ¿Se podría escribir alguna otra cosa? Bueno, y ahí empieza a entrar en juego la sintaxis. El programa, en esencia, va a estar formado por instrucciones como print, que es un vocabulario, pero corresponde a una instrucción, forma parte del vocabulario, corresponde a una instrucción, y datos. Por ejemplo, el hola mundo. El hola mundo es un dato, es qué es lo que voy a mostrar por pantalla. Así que ahora hablemos un poquito de los datos. Hay varios tipos de datos. Por un lado, los datos van a ser representaciones de algo, un texto o una medida o la cantidad de algo, lo que corresponda. Particularmente vamos a tener datos que sean numéricos, que correspondan a números. Son valores con los cuales vamos a poder hacer cuentas, hacer operaciones. Por ejemplo, el 1, el 0, el 7,8, el 3,14, etc. Estos datos, estos números, pueden ser enteros o decimales. No vamos a hacer ninguna otra división. Ahora, yo te pregunto, y lo dejo esto, no voy a dar la respuesta ahora. Yo te pregunto para que pienses, ¿por qué crees que ponemos simplemente enteros y decimales y no estamos separando en los distintos tipos de racionales, reales o tipos de números que hay? Te lo dejo pensando. Otro tipo de texto que es el que ya vimos es cadenas. Digo que ya vimos porque las cadenas son texto. Está compuesto por una serie de caracteres alfabéticos, numéricos o especiales y van entre comillas. Por ejemplo, cuando escribimos hola mundo, o si yo dijera mis 2 años, o qué lindo día, o cualquier otro texto. Representan texto. También representando algo que podría resumirse en texto, pero es solo un carácter, tenemos el tipo de dato carácter. Esto es solo un símbolo, solo una letra. Y puede ser cualquier carácter del código ASCII. El código ASCII, si no lo conoces, es un código que es el que se consigue apretando la tecla Alt y algún numerito del código numérico. Por ejemplo, es muy común saber que si no consigo dónde está el arroba en mi teclado, apretar Alt, escribir 64 y aparece. Eso es uno de los del código ASCII.
Hay un montón y podés buscar todos en internet. Por ejemplo, fíjate la diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Son dos caracteres diferentes. Y símbolos diversos. Y finalmente vamos a trabajar con los datos lógicos, también llamados booleanos, por Boole, que fue un matemático. Este tipo de datos está compuesto solamente por dos valores, verdadero y falso. Solo hay dos, verdadero y falso, 1 y 0, true y false, que es como trabaja Python. Y estos se van a usar para estructuras de control, que es el tema que vamos a ver la semana que viene. Además de los datos tenemos variables, y son valores que van cambiando a lo largo del programa. Yo le voy a ir dando en un momento dado, como la variable x en matemática, en un momento dado vale un número, después podrá valer otro, y así sucesivamente. Todo dato que se ingrese o se genere, o que pueda llegar a calcular, por ejemplo, debe identificarse y manejarse en forma de variable. O sea, no me sirve nada saber que tener en algún lado de mi programa 2 más 4, si yo eso no se lo asigno a una variable sobre la cual pueda trabajar. Y las variables van a tener tres características fundamentales. Un nombre, por ejemplo x. Un contenido es el valor que va a tener x. Y el tipo de dato que representa. Por ejemplo, puedo decir que x es un número decimal. También podría decir que el nombre puede ser apellido. El nombre de la variable será apellido. El contenido será, por ejemplo, Fernández. Y el tipo de dato es cadena. Cuando usamos valores que no van a cambiar en todo el programa, esos valores se llaman constantes. Por ejemplo, pi es una constante, porque siempre vale lo mismo. Los nombres que le podemos dar a las variables son combinaciones de letras, mayúsculas y minúsculas, dígitos y el guión bajo. Los otros operadores no, yo no puedo poner el guión común porque eso lo va a interpretar como menos. El nombre siempre debe iniciar con una letra y no puede ser ninguna de las palabras que ya estén en el vocabulario del lenguaje. Por ejemplo, print, input, if, que son algunas de las palabras que vamos a usar más adelante, esas no pueden formar parte del nombre, no pueden ser el nombre de una variable. Es conveniente que el nombre de la variable que le demos sea significativo y que esté relacionado con el objeto que va a representar. Si yo quiero representar el apellido de una persona, me conviene ponerle a la variable apellido y no poner A solamente. Si quiero que represente el número de DNI, me conviene poner DNI y no solo B o A, para que después cuando revisemos nuestros programas sea fácil saber qué representa cada cosa. Y algo importante, por todo esto, las cadenas se van a escribir entre comillas. Eso ya lo dijimos. ¿Pero por qué? Porque necesitamos distinguir cadenas de nombres de variables. Y por eso es importante las dobles comillas. Las variables no llevan comillas, el tipo de dato cadena sí. Con todo esto terminamos la parte de datos y vamos a seguir trabajando y aprendiendo y ahora los vamos a ir a poner a prueba. Nos vemos en el próximo video.